Bien, entonces vamos a dar entonces a Sebastián Peaguda para que tengas 15 minutos para comenzar. Para comentar un poco más, porque en realidad creo que todos tenemos bien claro que este tema, todo lo que dijo Rodolfo, yo creo que lo que voy a tratar de aportar es algo más sobre eso, pero todos tenemos el mismo diagnóstico, la misma preocupación con respecto a lo que es el bienestar en la adultez mayor. O sea que básicamente estamos hablando del tema de bienestar. Dado que le gustaba la película, yo voy a hacer un spoiler de lo que va a ser mi presentación. Y le voy a decir, voy a tratar de cubrir de manera un poco ordenada, porque si no me voy a perder. Seguramente es el diagnóstico. Vamos a tratar de comentar un poco algunas cosas que dijo ya Rodolfo, con algunos datos que a mí me parecieron entretenidos como para personas que no siempre están con esto, que le puedan adquirir una dimensión bien clara. También hay parte del diagnóstico que hay que decir qué desafiante es que es cambiar una cosa cuando los resultados anteriores más o menos nos han ido bien. O sea, Uruguay es un caso bastante exitoso en temas de seguridad social. Tiene una red de contención de seguridad social, yo diría, casi icónica en la región. Creo que en este contexto de COVID, no solamente el tema pensional, sino el tema de salud también ha performado de una manera que refleja todo ese esfuerzo que se ha hecho históricamente en Uruguay. Entonces, qué difícil es que cambiar algo que viene bien, de alguna manera. Qué costoso que es dar siempre un cambio, de alguna manera una pérdida, ¿no? Entonces hay que poner en el diagnóstico ese desafío. También el tema demográfico va a estar dentro del núcleo central de cualquier intento que uno haga por analizar este tema, y hay que dimensionarlo como para tener claro. Y al final del día hay un tema de miopía de las personas, donde las personas no se sienten involucradas con su decisión de retiro hasta muy tarde, hasta el momento donde de alguna manera no tienen la capacidad de accionar o de encontrar qué manera moverse para mejorar esa vida en la pasilla. Entonces, eso de dejarlo más adelante, junto con los demás temas que son casi difíciles de cambiar en la mentalidad que tenemos, hace que tengamos una brecha muy grande entre lo que esperamos y lo que es posible, ¿no? Esperamos una cosa, pero que en realidad es muy difícil de alcanzar. En el inconsciente nos generamos una imagen que no está respaldada con muchas cosas que llevan a defraudar un poco lo que las personas esperan y perciben que debería de alguna manera venirles dado. Pero bueno, yo creo que en el spoiler de día vamos a encontrar suficientes elementos como decir, es que no hay culpables, es que tenemos una historia, un diseño, un desarrollo de esa historia, que de alguna manera ha sido buena para algunas cosas, pero hoy peca de tener lugares que no puede cubrir y que son los que evidencian el tema donde estamos hoy en día. Entonces, tenemos un sistema básicamente diseñado originalmente en el siglo XIX y lo queremos amoldar al siglo XXI. Es como el niño que se da cuenta que el círculo no cabe en el cuadrado, ¿viste? No van los dos momentos de la historia a coincidir. Es difícil. Ahora, si uno tiene que pensar, entonces hay que hacer una revolución, y la revolución por lo general implica quememos todo lo anterior y hagamos algo nuevo porque hay que revolucionarlo. Yo pienso que hay que hacer una evolución. O sea, hay que cambiar lo que tenemos, amoldarlo para los tiempos nuevos, encontrar qué nos sirve del pasado para el futuro y, con la diferencia, ponernos ahí. Y en esa diferencia, o sea, ahí es donde están las recomendaciones de alguna manera, o las ideas que podemos llegar a explorar un poco más, está mucho lo que tiene que ver con el tema de enfocar al adulto mayor, no como una carga para la sociedad, no como una persona que de alguna manera tiene una contingencia económica para la sociedad de la que tenemos que hacernos cargo, sino como un gran potencial de las sociedades, donde desde ahí hay mucho potencial para sacar, no desde un punto de vista destructivo, sino decir, realmente hay un aporte, no los podemos dejar de ver como unas personas que tienen una capacidad muy superior de participar en nuestra vida colectiva, ¿no? Con las cosas que dijeron hasta ahora y tratando de identificarlas, de cómo ejecutarlas, ¿no? Y después sí, hace falta hacer reformas, hacer cambios. Hace falta hacer cambios en los sistemas de reparto y en el sistema de capitalización individual, que es representado de alguna manera como protagonista con la SAFAP, pero que tiene más involucrados y más actores. Entonces, para el diagnóstico, cualquier persona que más o menos hable de seguridad social se basa en tres pilares: lo que es la sustentabilidad del sistema, lo que tiene que ver con la suficiencia y lo que tiene que ver con la cobertura. Cuando decimos sustentabilidad es básicamente qué tan financiables en el largo plazo los sistemas de seguridad social. Cuando decimos suficiencia es qué tan bien paga las prestaciones, y cuando decimos la cobertura es a qué tantas personas beneficia o le entrega una prestación. En Uruguay, con respecto a la cobertura, estamos bastante bien, y diría un lugar bastante destacado. Podría mejorarse, pero
de las personas de más de 65 años, un 95% de las personas ya tienen una prestación entregada. Si vamos por el lado de la suficiencia, ahí es donde Rodolfo decía, la pobreza en la adultez mayor es de un 1,8%, más o menos el estudio del Banco Mundial de hoy, sin embargo en los niños es 18%. Entonces, no es que sean buenas las jubilaciones, nadie está contento, ni mis abuelos seguramente, ni mis padres, ni seguramente el futuro, porque no va a ser nunca suficiente. Ahora, cuando nos ponemos como sociedad y empezamos a ver dónde tenemos el problema de distribución, dónde tenemos el tema de la pobreza, en la suficiencia tenemos que verlo en términos relativos, no absolutos. El relativo es una población que básicamente tenemos asignado muchos recursos ahí. Pero en la suficiencia estamos con un problema. No ahora, no dentro de 5 años, no capaz que de 10, pero sí sabemos que dentro de 20 años vamos a tener un problema. Dentro de 20 años mi hijo recién va a estar entrando en el mercado laboral, entonces me preocupa. Porque si no hacemos algo hoy, no vamos a llegar a delegarle nada que sea viable para que él se inserte en el mundo del trabajo con un sistema de seguridad social que lo respalde. Entonces, la suficiencia en nuestro diagnóstico es el gran tema que tiene que atender Uruguay. No es igual al problema que tiene Chile hoy en día, no es igual al problema que tiene México, que tiene Perú. Es distinto. Ellos tienen un problema de cobertura, tienen un tema de suficiencia, pero no tienen estrictamente el problema de la sustentabilidad. Y en eso, ¿cómo capaz que reflejarlo? Es decir, entre el presupuesto del Estado en el año 2010 y en el año 2019, la seguridad social implicaba de 22% más o menos en el año 2011, 23,5% en el 2019. Aumentó el costo que tiene que tener el país para eso. Mientras en educación bajó de 17,5% a 17,10%. O sea, ese es el porcentaje que se usó del presupuesto nacional para cada uno de estos dos ámbitos. Entonces, hay un tema educativo, como decía Rodolfo, de vuelta. Hay recursos que si no logramos encauzar el tema, empiezan a ir en detrimento de las generaciones más jóvenes. La mochila. Entonces, también tenemos que empezar, no un tema tan distributivo como yo le decía en el presupuesto, sino también que tenemos que tener un sistema de seguridad social que le permita el crecimiento del país, que es la única manera que si no podemos crecer, no vamos a poder tampoco mantener lo que queremos tener como estándar para nuestros adultos mayores. Entonces, el tema demográfico, no sé, Hugo, vos me vas guiando si estoy con tiempo o no estoy con tiempo. Está muy bien. Pero básicamente el sistema de seguridad social de reparto que conocemos, no solamente de BPS, sino el que conocemos en las demás cajas paraestatales, el que hemos tenido anteriormente con lo demás, es un sistema, históricamente, para hacer redondeo, es del corte alemán, ¿no? Otto von Bismarck, finales del siglo XIX. ¿Y dónde estaba la promesa de pagarle una prestación a una persona cuando alcanzara los 60 años? La expectativa de vida era de menos o en torno de los 40 años. Era una promesa más o menos fácil de cumplir. La expectativa de vida de 40, te voy a pagar una jubilación de 60. Básicamente había con qué hacerlo, había una lógica. Ahora, ¿qué tenemos? Los adultos mayores van a ser el triple de lo que representan hoy en día en 2050. Para el 2030 Estados Unidos va a tener el doble de adultos mayores que tiene hoy en día. Para el 2040, economías como maduras, como Alemania y demás, van a tener por cada adulto, considerándonos a nosotros adultos, por supuesto, uno de cada 3 va a ser un jubilado. Y para el 2050, por ejemplo, ¿viste? Cuando tenemos datitos, para el 2050, en Sur Corea, que es una sociedad súper envejecida, van a haber más personas que cumplen 90 años que personas naciendo. 2050. Estos son como formas de clarificar lo que Rodolfo estaba comentando, simplemente como para traer un poco de cuantificación, ¿no? Entonces, vamos a pasar de tener 9 personas en edad de trabajo en Latinoamérica para financiar un jubilado, pero de tener 9 a tener 3. Esa pirámide que se achica tanto, es la que tiene de alguna manera la demografía embebida y es la que hace que ya no vale el sistema de reparto como valía anteriormente. Los esquemas que básicamente son de pirámides necesitan mucha gente en la base para que los pocos que van para envejeciendo puedan ser sustentados. Entonces, ahí hay un tema que nadie tiene la culpa. En realidad es algo súper bueno. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados, no generamos los diseños de los sistemas para esa vida. Tenemos el desafío ahora y lo vamos a tener durante muchos años. Entonces, básicamente hay 3 elementos para considerar en base a todo esto que de alguna manera oscurece el panorama de las jubilaciones. Uno es que tenemos edades de jubilación mínimas no demasiado distintas a las que teníamos en 1950. 1950, 2010, si tenemos más o menos las mismas edades mínimas de jubilación, algo ha pasado en todos los ámbitos y hay muchas necesidades, pero ahí tenemos un tema. No hemos madurado en algunas cosas. El segundo tema que vamos a tener es el sistema previsional
siempre va a ser un reflejo de lo que pasa en el mercado de trabajo. Si tenemos un mercado de trabajo precarizado, si tenemos un mercado de trabajo con pocos aportes, todo eso se va a ver en el sistema previsional en el futuro. Y después el tercero es que las personas, la miopía opera fuerte y las personas no se sienten protagonistas del tema pensional hasta que no están muy cerca. Con respecto a datos, de vuelta, en Uruguay el promedio de las personas que se jubilan más o menos a los 63 años, en la OCDE la edad mínima de jubilación es a los 66 en promedio de la OCDE. Con lo cual, Uruguay ya tiene un desafío con respecto a sociedades más ricas o más desarrolladas, tiene más años, digamos, de incorporar a las personas en una situación pasiva, con lo cual va a tener un desafío de cómo financiarlo. Y esas sociedades son relativamente más ricas, va a apretar. Entre el 2000 y el 2020, la expectativa de vida de los adultos mayores, de los adultos, se extendió 5 años. Empezaba con un hombre en el 2010, más o menos en Uruguay, con una expectativa de vida de 17 años más, después de retirado, hoy ya va a estar en torno de los 22 años. O sea que, en un promedio general, de la edad adulta de una persona, antes era un 25% de los años que va a estar retirado, pero ahora ya vamos a 33%. Un tercio de la vida adulta de la persona, si seguimos considerando las formas actuales, va a ser en retiro. O sea, 2/3 de la vida adulta va a ser trabajando, desarrollándose productivamente, y la otra manera, como lo vemos hoy en día, lo veríamos pasivo, como una carga, gran error. Entonces, eso es un poco lo que nos trae la diferencia. El segundo punto que yo le decía es que el sistema previsional es un reflejo del mercado de trabajo, entonces la informalidad pesa ahí mucho. Uruguay es una de las economías más formales en Latinoamérica. O sea, tenemos que vernos que estamos en Latinoamérica, no estamos en los países nórdicos, estamos en Latinoamérica, pero tenemos un 25% todavía de informalidad. Esos clústeres de informalidad van a tener problemas para su retiro. Van a tener un problema para su retiro en un sistema de contribución como tenemos hoy, ya sea con AFAP, ya sea con reparto, ya sea como sea. Va a haber un problema ahí con esas personas. ¿Por qué? Porque no están con redes de contención. Y lo voy a tratar de ir más adelante, porque todo este trabajo que decimos hoy informal, tal vez tenemos que empezar a ver que hay nuevas cosas que están sucediendo en el mercado de trabajo, que es la revolución tecnológica tan grande que hay, es que hoy lo que le decimos trabajos informales, en realidad no son trabajos precarios. Tal vez son personas que están... Acuérdense lo que pasó cuando entró Uber. Era una locura. ¿Cómo una persona iba a trabajar en un auto? No estaba inserto en ningún sistema de protección social, pero era trabajo. Entonces, ¿cómo hacíamos para contenerlo? Era como de vuelta, meter el círculo en el cuadrado. No entraba, no entra en nuestras lógicas que vamos a tener una revolución tecnológica que no está contenida dentro de nuestros esquemas actuales. ¿Qué vamos a hacer en todo esto? Va a ser un desafío. La informalidad no hay que verlo solamente como la precarización, hay que verlo que van a haber nuevas profesiones que no están insertas en nuestra lógica actual. Ya no va a haber una forma fácil de ir a auditar o a ir a supervisar a una industria que tiene a todos sus trabajadores ahí puestos, entonces yo voy a controlar que todas las personas hagan sus aportes controlando a las empresas. Hay que incorporar otros cambios, ¿sí? Los cambios tecnológicos a la velocidad que están sucediendo, es como lo decía Rodolfo, es una forma linda de decirlo, es el teléfono demoró 75 años, 76 años en agarrar 100 millones de usuarios. ¿Sí? El teléfono celular demoró 17 años en llegar a 100 millones de usuarios. Pero después tenés cualquier cosa nueva, como WhatsApp, 2 años, y después veíamos a unos loquitos con el celular corriendo Pokémones por ahí, ¿sí? Porque en 25 días llegó a los 100 millones de usuarios. Entonces, todos los cambios tecnológicos que vamos a ver son así. ¿Qué tan rápido puede cambiar el sistema de trabajo, la educación que se necesita, las formas de vincularse con el seguimiento de aportación de las personas con este nivel de velocidad de cambio tecnológico? Entonces es grande, ¿no? A un cirujano que opera de acá, pero que opera para Estados Unidos, ¿y cómo va a aportar? No sé, y si es al revés, ¿cómo aporta? No sé cómo va a aportar este tipo, pero hoy tecnológicamente se hace, es viable. Yo no voy a interrumpir mucho porque ellos no sé, no me dejaron hablar y no me interrumpieron, pero es decir, cosas que hoy podríamos pensar que son cisnes negros en el sentido de Taleb, ¿verdad? Que el evento altamente improbable que de ocurrir lo cambia todo, el ataque a las Torres Gemelas, etc. Es decir, en materia de envejecimiento ya no lo son. Es decir, curas a ciertos tipos de cáncer, a ciertos tipos de enfermedades neurológicas, incluso el Alzheimer, están a la vuelta de la esquina. Ojalá. Eso es lo bueno, o sea, estamos hablando de algo que es súper deseable. El tema es que lo vemos de alguna manera de vuelta, como el tema que nos está con la espada de Damocles cayendo a punto de caer. Entonces voy a tener que ir mucho más rápido ahora, porque me acaban de sacar el cartel de los 2 minutos. Así que el tercer punto es la miopía de las personas. Las personas llegan tardísimo, a los 55 años, y Rodolfo seguramente lo sabe en su estudio, a
enterarse más o menos cómo le va a ir en su jubilación, se angustia y empieza una cadena de cosas que no puede controlar. Entonces, esa miopía no hay una forma fácil de operar, pero está ahí adentro y tenemos que ser capaces de identificarla. Las conclusiones que les decía, entonces, estamos viviendo más tiempo, nos jubilamos a la misma edad que nos jubilamos en 1950, el mercado de trabajo se va a transformar profundamente y no percibimos ninguna responsabilidad de nuestra parte. Así que nos quedan 2 sets de recomendaciones para encarar todo esto. Una tiene que ver con lo que decía Rodolfo en un principio, que era entender la inclusión del adulto mayor en el mercado laboral como la inclusión. Hemos discutido mucho seguramente a nivel de todos los ámbitos de la sociedad, la inclusión de diferentes colectivos. El colectivo que más rápido va a crecer va a ser el de adulto mayor. El que tiene problemas de inserción laboral va a ser este colectivo. Las empresas tendrían que encontrar una manera de incluir esta dinámica desde ese punto de vista y como el potencial que tiene. Y ahí entonces en ese ámbito la discusión paramétrica si hay que mover la edad de jubilación o no es, bueno, seguramente lo que vimos es que hay que hacer cosas con respecto a eso, pero el tema es que también podemos cambiar la perspectiva de qué tan atractivo es además, porque la gran mayoría de las personas mayores de 70 años son totalmente hábiles, son totalmente capaces. Ahora, no le podemos pedir capaz que trabajen 8 horas al día. ¿Por qué? Porque necesita mantener un sistema de cuidados en la casa. Entonces hay esos 4 ámbitos. La responsabilidad de los cuidados, hay que tenerlo en cuenta, la responsabilidad de cuidados. Tiene que haber un esquema de trabajo flexible, tanto en horas, en ocasiones, porque capaz que puede entrar al mercado de trabajo un tiempo, salir, volver a entrar, porque tiene determinado... O puede ser que hasta por roles tenga que cambiar. Cuanto más el adulto mayor, cuanto más edad tiene, capaz que necesita más cambios de roles para no quedar como demasiado sedentario en determinada tarea. Hay que habilitarlo tecnológicamente, la tercera. Si no lo habilitamos tecnológicamente no va a suceder, no se va a poder insertar, vamos a tener que cubrir esa brecha. Y tiene que haber un esquema de jubilación flexible que haga sentido con el trabajo flexible. Si la persona entra a trabajar y sale a trabajar, bueno, tiene que haber una contención. Eso puede estar jubilado en un momento y estar trabajando en determinado momento. Esos serían básicamente los ámbitos del adulto mayor. Ahora, reformas en los sistemas existentes, en los sistemas de reparto de capitalización individual. El sistema de reparto tiene que cambiar, obviamente, la edad, pero va a tener que implementarse mucho más el concepto de la capitalización individual, ¿sí? El peso del reparto, ya lo vimos, demográficamente es insostenible, no es un tema de voluntad, es insostenible demográficamente, no es un tema de voluntad. Están las cajas paraestatales, todos estamos ahí medianamente como riesgo de sociedad, tanto con determinados colectivos que tienen determinados privilegios, entonces tenemos que empezar a pensar, ¿podemos tener un sistema para cada colectivo respaldados por toda la sociedad? Hay una pregunta. Tenemos que habilitar la continuidad del trabajo, con un trabajo formal en la adultez. Hoy muchos adultos mayores trabajan, pero lo hacen en negro. O sea, con el negro no solamente por el tema de los aportes, sino en negro con todo lo que implica eso, con la informalidad que implica. Tenemos que utilizar una historia laboral completa, seguramente por un tema más de sostenibilidad financiera, tenemos que ir a historias laborales completas que saquen el incentivo a determinados comportamientos que son un poco perniciosos para la sostenibilidad financiera. Hay un tema de gobierno, esto es un poco complejo de explicar. El BPC tiene muchos roles embebidos en su propia institución. Diseña las políticas públicas, asesora sobre cómo van a impactar, las entrega, controla la prestación, controla quién lo entregó. Todo un set de cosas que cualquier empresa regulada en Uruguay, financiera o de la que sea, se desacoplan los roles entre toda la sociedad regulada, se desacoplan. Porque si no, ahí adentro no se sabe qué sucede. Entonces ahí hay muchas cosas que pueden aportar, no porque lo hagan mal, sino porque el diseño siempre ayuda a hacerlo mejor. Y después, bueno, obviamente hay que tratar de ver el tema de que la academia pueda acceder a dar un entorno de sustento a las decisiones que se toman, o sea, que haya auditabilidad por otros de toda la data que está ahí, que ayudaría mucho a la toma de decisiones con independencia. Y el sistema de capitalización individual, que en parte representan las AFAP, pero en parte no, porque están las aseguradoras, dentro de todo lo dicho, diría que hace falta más y mejor competencia. Más y mejor competencia. Entre las AFAP hace falta más y mejor competencia, porque habiendo un actor dominante como hay hoy en día, es difícil de ver elementos de competencia que den todo el potencial del sistema. Entonces, la regulación que se ha hecho, que ha concentrado en un actor del sistema, va en contra de la competencia y la mejora de la competencia. En el proceso de desacumulación, o sea, las que pagan las rentas vitalicias, las aseguradoras, a donde van el fondo después de los trabajadores para que paguen las rentas vitalicias, ahí hay un monopolio que no es deseable que sea así, hay que ver si es un tema de producto, pero hay que cambiarlo, hay que encontrar que eso necesita un cambio.
Y después hay un seguro, que a veces no se ve, pero cuesta casi el triple de lo que cuestan las AFAP, ¿sí? Que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Un tema técnico, pero hay un costo que paga el trabajador que es 3 veces más del que paga casi por las AFAP y que no se habla de ese tema. Y que creo que también hay un tema de monopolio que debería, con mayor y mejor competencia, mejorarse.